Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a empezar el vídeo con una reflexión. Hay quienes dicen que nuestro destino lo forjamos nosotros mismos con nuestras actuaciones y otros piensan que nuestro destino ya está escrito. No sé lo que pensaréis vosotros sobre esto, pero si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a la actriz Audrey Hepburn, nos diría que su destino ya estaba marcado. Y es que al cine llegó de forma accidental. Ella realmente quería ser bailarina y eso lo tuvo claro desde que empezó a estudiar ballet con 5 años. Audrey creció como bailarina, tanto que su profesora le dijo que tenía mucha profesionalidad, que era muy buena bailando. Pero Audrey también creció en centímetros, llegando a medir 1,70. Y esos centímetros, y según esa misma profesora, eran un inconveniente. Era demasiado grande como para que los bailarines la pudieran levantar. Por lo que Audrey dejó la danza, pero no la actuación. Así que empezó a estudiar interpretación. Era muy buena estudiante, sin embargo, Audrey tenía algo más. Tenía encanto, inocencia y talento. Todo lo que el director Billy Wilder estaba buscando para la actriz protagonista de Vacaciones en Roma, película que interpretó junto a Gregory Peck y que la convirtió en una estrella de Hollywood, llegando a conseguir un Oscar a la mejor actriz. Sin embargo, Audrey no fue una estrella más. Uno de sus hijos decía de ella que era puntual, que no gritaba y que no protagonizaba los berrinches típicos de una diva. Podéis pensar, claro, ¿qué va a decir un hijo de una madre? Pero es que el propio actor Gregory Peck se manifestó en los mismos términos. Gregory dijo sobre ella que no era chismosa, traidora, mezquina ni ambiciosa, características todas ellas propias del mundo del cine. Audrey tampoco entraba en los cánones de belleza de la época, una época en la que la moda era la voluptuosidad y las curvas pronunciadas. La actriz era consciente de ello y decía de sí misma que tenía la nariz demasiado grande, lo mismo que los pies, llegando a calzar un 39, que le faltaba pecho y que era excesivamente delgada. Y así era porque medía 1,70 y pesaba 50 kilos. Sin embargo, esta excesiva delgadez no era voluntaria. Y es que en su vida hubo dos hechos que la marcaron profundamente, y a los cuales se les atribuía dicha delgadez. Por un lado, tanto ella como su madre fueron abandonadas por el padre de Audrey. Se llamaba Joseph Victor Anthony Ruston. Era británico y ejercía como diplomático en las Indias holandesas. Fue allí precisamente donde conoció a la holandesa Ella van Heemstra, quien se convertiría en su esposa. La madre de Ella van Heemstra, es decir, la abuela de Audrey, era baronesa y el padre de Ella era el barón Arnold van Heemstra, quien ejercía como gobernador en Surinam. Este había nacido en Países Bajos y era el segundo hijo de una noble menor y de un barón. Ella van Heemstra y Joseph Victor, los padres de Audrey, se trasladaron a Bélgica, donde en mayo de 1929 nació Audrey. Joseph Victor no tardaría mucho en abandonarlas, suerte que podían contar con la ayuda de los abuelos maternos de Audrey, quienes tenían un importante peso social y también capital suficiente para afrontar, en teoría, una guerra inminente, la Segunda Guerra Mundial. Esa liquidez la habían conseguido con la venta de un palacio que había pertenecido a la abuela de Audrey, palacio que fue comprado por el Kaiser Guillermo II de Alemania. Este firmó en 1918 la abdicación, así que tuvo que marchar al exilio y decidió vivir ese exilio en Holanda, país que se había mantenido neutral durante la Primera Guerra Mundial. Audrey nunca pudo superar la carencia afectiva de la figura paterna y una tendencia a la depresión le acompañó durante toda su vida. Pero como decía antes, hubo otro hecho que también la marcó, y ese fue la Segunda Guerra Mundial. Tanto su padre como su madre fueron simpatizantes de los nazis,
llegando a formar parte de la Unión Británica de Fascistas. Y descubrir esa circunstancia, y según manifestó la propia actriz, fue el momento más traumático de su vida. Y lo peor es que las consecuencias de esa guerra las vivió en primera persona, ya que sufrió la pérdida de un tío y de un primo que estaban en la resistencia, más la desaparición de otro primo en un campo de concentración. A raíz de estas muertes, la madre de Audrey empezó a colaborar con la resistencia holandesa y Audrey le siguió. Así que para recaudar fondos montaron espectáculos de danza. Los llamaban funciones negras, porque para no levantar sospechas las celebraban con las cortinas corridas y sin que los asistentes pudieran aplaudir. Y algo muy curioso y que la actriz llegó a comentar era que en esos años se veía reflejada en la figura de Anna Frank, una niña alemana de ascendencia judía famosa por el diario que escribió y en el que dejó constancia de las penurias que pasó ocultándose de los nazis. Audrey se veía reflejada en ella, porque ambas tenían la misma edad cuando empezó la guerra, y ambas también pasaron las mismas necesidades cuando no había nada que comer en las ciudades, o cuando tenían que hacer harina con semillas de tulipanes. Cuando por fin el ejército aliado liberó el país, Audrey lo celebró tomando un bote de leche condensada, y eso le provocó un pico de insulina por el exceso de azúcar. Todas estas experiencias le llevaron a rechazar participar en la película El diario de Ana Frank, e igualmente influyeron en su constitución física, extremadamente delgada. Uno de sus hijos decía sobre esta cuestión lo siguiente: la gente piensa que ella era delgada porque tenía un trastorno, pero no es cierto. Le encantaba la comida italiana y la pasta. Comió muchos granos, no mucha carne y un poco de todo. Digo uno de sus hijos porque Audrey tuvo 2 hijos de 2 hombres diferentes. El primer hijo lo tuvo con un actor llamado Mel Ferrer. Se llevaban 12 años y se casaron en 1954. Puede decirse que fue un matrimonio feliz, porque de los 14 años que estuvieron juntos, alrededor de 10 de esos años los vivieron de manera idílica. Pero los problemas de fertilidad que tuvieron hasta tener el hijo repercutieron en la pareja. Por otra parte, la madre de Audrey no lo soportaba y Mel Ferrer tampoco soportaba que Audrey tuviera más éxito que él. Su segundo hijo lo tuvo con un médico italiano, se llamaba Andrea Dotti, y se conocieron en un crucero organizado por un amigo de ambos. Audrey se enamoró, así que 6 meses después se casó con él. Era el año 1969. Se instalaron en Roma y de este matrimonio nació Luca, quien en una entrevista daba a conocer cómo fue la actriz como madre. Cuenta que le llevaba al colegio, al parque, a clases de natación, que se reunía con sus profesores, que compraba en las tiendas de ultramarinos, que cocinaba para la familia y para sus amigos. No en vano dejó el cine temporalmente para cuidar en primera persona de su hijo. Y si hay algo de lo que Luca se lamentaba, era de que su madre no hubiera conocido a sus hijos. Y se lamentaba porque según él hubiera sido una abuela maravillosa haciéndoles pasteles, estando con ellos siempre que pudiera, contándoles cuentos. Y es que Audrey decía que los niños deben jugar y ser felices porque necesitan de esa alegría a medida que crecen. Cuando Luca tenía alrededor de 13 años, Audrey decide separarse y toma esa decisión porque estaba harta de las infidelidades de su esposo. Y como no hay mal que por bien no venga, gracias a lo mal que Audrey lo estaba pasando en la fase final de su matrimonio, se produjo un acercamiento cada vez más frecuente y estrecho entre ella y un tal Robert Walters. Lo conoció en 1980, en una subasta de las joyas de la actriz Merle Oberon, con quien Robert estuvo casado. Al morir la actriz, él heredó sus posesiones
y decidió subastar las joyas con fines benéficos, algo que encandiló a Audrey. Ella también era muy sensible a las necesidades de los demás. De hecho, en la década de los 80 se retiró del cine para entregarse a la causa de la infancia de la mano de UNICEF. UNICEF, por su parte, le otorgó numerosos reconocimientos por hacer visibles las necesidades de los niños en aldeas olvidadas de África, Asia y América. Hoy en día la siguen recordando con una escultura suya en la sede de UNICEF en Nueva York. Igualmente, su labor humanitaria ha sido continuada por su primogénito, quien se encarga de gestionar una fundación pro infancia y que lleva el nombre de la actriz. Audrey y Robert nunca se casaron, pero permanecieron juntos y felices hasta la muerte de ella en 1993. Curiosamente, un año antes, un día de febrero de 1992, la actriz predijo su muerte. Parece ser que una tormenta derribó un sauce que le encantaba y que había en la parcela de su casa en Suiza. Fue entonces cuando le comentó a su jardinero: «Yo soy la siguiente». Aquello fue una premonición, porque por aquel entonces ella todavía no estaba enferma. El primer síntoma de su enfermedad se manifestó durante un viaje que hizo con una amiga a Somalia. Se quejaba de fuertes dolores de estómago y pensó que eran debidos a las pastillas que se estaba tomando para la malaria. Sin embargo, al poco tiempo le descubrieron un cáncer. Fue operada, le quitaron el tumor, parte del colon y le dieron el alta. Sus últimos meses de vida los pasó en su casa de Suiza con su familia. Murió el 20 de enero de 1993, cuando tenía 63 años. En el funeral, su hijo Sin leyó lo siguiente: «Si en el cielo existen los ángeles, estoy seguro de que deben de tener los ojos, las manos, el rostro y la voz de Audrey Hepburn». La actriz nos ha dejado un gran legado cinematográfico. A la película Vacaciones en Roma le siguió la comedia Sabrina, que protagonizó con William Holden y Humphrey Bogart. Por cierto que este último dijo de Audrey que no tenía talento, que no sabía actuar y que tenían que repetir las tomas 20 veces. Historia de una monja fue su mejor trabajo según la actriz, y puede que tuviera razón si tenemos en cuenta que ella no era una persona religiosa, por lo que la espiritualidad del personaje la recibió de la propia empatía de la actriz, de sus buenas intenciones y su interés por sus semejantes. La película My Fair Lady consiguió 8 Oscars de las 12 nominaciones. Hay anécdotas varias que contar a lo largo de su carrera cinematográfica. Así, en la película Dos en la carretera, en la escena en la que fue arrojada a la piscina por Albert Finney, había varios buceadores fuera de cámara porque Audrey tenía auténtico terror al agua. Por su película Desayuno con diamantes, y que protagonizó junto con George Piper, cobró $750.000, y esa astronómica cifra la convirtió en la segunda actriz mejor pagada después de Elizabeth Taylor. Y otra curiosidad es que el icónico vestido negro que luce en la película se encuentra en España, concretamente en el Museo del Traje de Madrid, ciudad a la que acudía de vez en cuando para celebrar veladas en casa de la cantante Lola Flores, y a las que también acudían los actores Jules Brindner y Ava Gardner. En esos años conoció al torero Antonio Ordóñez y también al aristócrata Alfonso de Borbón y Dampierre, con quienes se dice que tuvo romances. Su carrera profesional tuvo un merecido reconocimiento. Así, entre otros, la presidencia de Estados Unidos le otorgó el galardón máximo del país. En Países Bajos, una calle de Dorm lleva su nombre. Francia la nombró comendador de las artes y las letras. Y un aspecto muy llamativo por su condición de actriz era lo que pensaba sobre la belleza. Decía que no entendía los esfuerzos de las mujeres por mantenerse jóvenes. Ella apreciaba hacerse mayor, porque eso le permitía disponer de más tiempo para su familia y para sí misma.
En una ocasión pidieron a Audrey que revelara cuáles eran los secretos de su belleza, y ella dijo que la verdadera belleza de una mujer se refleja en su alma. Precisamente sobre la belleza dejó escrito un poema. Con parte de ese poema voy a terminar el vídeo de hoy. El poema dice así: para tener hermosos ojos, mira lo que la gente tiene de hermoso en ellos. Para mantenerse delgada, comparte tus comidas con los que sienten hambre. Para tener buen cabello, deja que un niño pase su mano todos los días. Y para tener un buen mantenimiento, camina sabiendo que nunca estás sola, porque los que te aman y te han amado te acompañan.